Estoy en comunicación con el embajador Javier Murillo de la Rocha, que fue canciller de la República de Bolivia durante el mandato constitucional del presidente, el general Hugo Banzer Suárez. Embajador, un gusto saludarlo. Mucho gusto, encantado, a sus órdenes. ¿Qué nos puede decir de que en los últimos años, lamentablemente, la Cancillería boliviana dejó de confiar en sus diplomáticos de carrera? Se desprofesionalizó en la época de Evo Morales, lamentablemente. Recordemos que la última canciller de carrera era la doctora Karen Longaric en el mandato de Áñez. Ahora hay un político, un abogado. ¿A qué se debe esta falta de consideración a la Cancillería de Bolivia? Bueno, yo creo que parte de una serie de prejuicios respecto de los diplomáticos de carrera, ¿no? Pero detrás de esto había sin duda un plan. El plan era desmontar todo lo que se había hecho en aplicación de una ley, la 1444, que tuvimos muchas dificultades para llegar a esa ley, pero dio lugar a que se estableciese un escalafón de diplomáticos de carrera que habían egresado en su mayor parte, casi todos, de la Academia Diplomática, por lo tanto era un cuerpo consolidado, importante. Entonces, yo creo que fue un prejuicio muy serio de las autoridades que asumieron el 2006 y comenzaron por una serie de medidas que reflejaban una injustificada desconfianza en el personal de carrera, atribuyéndoles compromisos ideológicos, ¿no?, con la derecha, con la extrema derecha, con el neoliberalismo, y con ese discurso comenzó a desmontarse lamentablemente. Y hoy estamos en una situación de enorme desventaja respecto de la forma profesional en que se conduce la diplomacia desde otros países, los También, países además del vecinos. prejuicio político, ¿no considera que había un prejuicio social? Porque antes los que entraban a Cancillería eran los hijos de las familias más acomodadas económicamente, de la aristocracia. Ahora confían más en militantes partidarios que en Sí, pero familias eso, tradicionales. eso se había atenuado mucho, mucho a partir del año 1952 con la Revolución Nacional, ¿no? Y luego ya hubo una apertura bastante importante y eso no creo que haya sido el factor principal, ¿no? Porque ya habían pasado muchos años, varias décadas, en que hubo una renovación, cuadros jóvenes que se fueron incorporando. Algo de eso, por supuesto que sí. ¿Qué nos puede decir de la gestión constitucional del presidente Hugo Banzer Suárez? Porque a veces quieren denostar la figura del general y recordemos que él, si fue parte de un gobierno militar, después la ciudadanía confió en él para que sea presidente constitucional elegido por el voto del pueblo. ¿Cómo piensa que la historia debe recordar a este político que, dicho sea de paso, él quería muchísimo a Argentina, estudió Sí, sí, militarmente acá y conoció sí, al sí. general Juan Domingo Perón en su época de cadete? Bueno, fue una experiencia política excepcional, ¿no? El hecho de que el general Banzer estuvo, sí, en un gobierno de facto durante 7 años, años en los que hubo estabilidad política, estabilidad económica, financiera, en fin. Y luego de dejar el poder, se funda el Partido Acción Democrática Nacionalista, él a la cabeza, obviamente, inicia una campaña por la vía democrática y digo, es un caso excepcional en la historia política de América Latina Sí, en hay un que caso muy parecido, por ejemplo, en la provincia de Tucumán, que estaba el es interventor posible, militar, el general Bussi, armó su sí, partido Fuerza sí, Republicana y fue sí, electo gobernador con el apoyo popular. claro, Pero como usted dice, son excepciones a nivel mundial. excepciones, son excepciones, y esta fue a nivel obviamente nacional, Así es. y inició su gestión en 1997 y fue una gestión, yo creo, sumamente favorable para darle confianza a la ciudadanía boliviana en lo que es la dirigencia política seria,
¿no? Sin demagogia, en momentos difíciles, con ingresos presupuestarios muy limitados para el gobierno en ese momento. Todavía no se estaba haciendo efectiva la venta del gas a Brasil. Teníamos obviamente nuestras ventas a Argentina desde los años 70. Fue un momento muy interesante. Fue una pena que, bueno, por una enfermedad terminal, el presidente Banzer no pudo completar su periodo, ¿no? Completó 4 años de un periodo calculado para 5. Usted como diplomático de carrera y ex canciller de la República de Bolivia, ¿cómo analiza este impasse que hubo con Chile por las declaraciones desafortunadas del presidente boliviano Luis Arce Catacora? Sí, ahí yo tengo una posición muy clara, ¿no? Que además la he puesto por escrito en más de una oportunidad. Es evidente que el proceso ante la Haya resultó fallido, eso está claro, ¿no? Pero también está claro que la Corte de Justicia de la Haya lo que ha hecho es desestimar la demanda de Bolivia y ha liberado a Chile de la obligación jurídica de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico. Pero obviamente no lo ha liberado del compromiso político, sino de la obligación jurídica. Esa es una interpretación técnica que yo la he sustentado en más de un foro. Por lo tanto, siguen registrados histórica y políticamente todos los compromisos formales asumidos por Chile a lo largo de más de 100 años, a través de los cuales se compromete políticamente, todas las negociaciones internacionales son políticas, no son necesariamente jurídicas, a negociar con Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico. Entonces, seguramente, claro, por la falta de un apoyo profesional diplomático, no le dijeron al presidente Arce que él tenía que utilizar este argumento. Y también por demagogia, recordemos que en 2 semanas es la segunda vuelta de las elecciones departamentales. Y esto Sí, claramente fue un populismo desmedido de Arce en este sí, momento. no, por supuesto, pero ese es un ejemplo de aquello que estábamos conversando. Cuando no existen cuadros profesionales serios, ¿no? Que orienten las grandes líneas, por supuesto, sabemos que son los presidentes los que conducen las relaciones diplomáticas. Los cancilleres asesoran y ejecutan, pero son los presidentes, jefes de gobierno, los que fijan la línea. Entonces hay una equivocación, una precipitación, una falta de precisión, en fin, cosas que afectan al interés nacional y son una muestra de que se requiere de cuadros profesionales a cargo de los temas internacionales. La última pregunta, ¿qué opina que parte de la militancia del MAS está atacando a la gestión de la doctora Karen Longaric sin argumentos internacionalistas ni documentos jurídicos, solamente por ser una canciller de carrera y ¿Sí? ser descendientes de croatas? Parece como si esto Sí. fuese No, que algo malo, o que fuesen no, menos bolivianos los descendientes de europeos. claro, no. Bueno, es parte del complejo, ¿no? Es decir, tratar de desacreditar una gestión para tapar la ineficiencia de la que comienza. Y se dice, bueno, la prueba es que los diplomáticos de carrera no han dado verdaderos resultados palpables, ¿no? Para los intereses del país y punto. Eso es parte de un complejo, ¿no? Y por lo tanto esos ataques contra Karen son totalmente injustificados, ¿no? Y tienen que ver, sí, con un manejo muy superficial, torpe de las relaciones diplomáticas. Muchísimas gracias, embajador, muy amable. Con todo gusto, cuando usted desee, le mando un cordial saludo. Para más información sobre Bolivia y la actualidad de nuestra región, por favor suscríbanse a mi canal de YouTube. Muchas gracias.